Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy tenemos el gran orgullo de presentar en este panel sobre justicia terapéutica y tribunales de droga a nuestro querido juez, ¿no?, del segundo juzgado de garantías de Santiago, asesor también de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Sustancias, del abuso de droga, también representante de la OEA, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Justicia Terapéutica, de quien también hemos tenido en este panel a la presidenta de la Asociación Argentina, como a jueces y personas relevantes, y precisamente el doctor Alberto Amiot, ¿sí?, es un gran referente latinoamericano para la puesta en funcionamiento de esta alternativa, ¿sí?, de juzgamiento o puntualmente, ¿no es cierto?, de formas de ejecución de las sanciones y también de una justicia diferente, terapéutica, más cercana a las necesidades de la gente, a las necesidades de los y las latinoamericanas y fundamentalmente también referido a los y las adolescentes que lamentablemente en su gran mayoría, cuando caen, ¿sí?, en este flagelo que tanto nos abruma y que puntualmente muchas veces también es causa de su contacto con el sistema penal, nos hace pensar en cómo hacemos para ayudarlos de mejor manera. Y qué mejor que escucharlo al doctor Alberto Amiot para hablarnos de este tema. Muy buenas tardes y bienvenido al 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que año a año la Asociación Latinoamericana brinda para una capacitación, ¿sí?, que nos una precisamente en las mejores prácticas. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, doctora. Primero que nada, agradecer a quienes organizan el 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. En especial a usted, doctora María Fontemachi, quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Un gran abrazo, doctor, y muchas gracias por contemplar mi presencia en este magno evento. Gracias a usted, doctor. Bien, doctora, para hablar de tribunales de tratamiento de droga, primeramente tenemos que decir que los tribunales de tratamiento de droga se crean por allá por los años 80, en la década del 85, 89, en Estados Unidos, y fundamentalmente lo que buscan es ocuparse de aquellos consumidores problemáticos que cometen delitos y que en definitiva impactan seriamente el sistema penal. Lo que se buscaba era trabajar con un equipo integrado por profesionales de la salud y por profesionales del área judicial. Y que los resultados de este equipo fundamentalmente se centraran en el proceso de rehabilitación. O sea, el compromiso era hacer un seguimiento judicial que contemplara un proceso terapéutico con especialistas en la materia y este seguimiento, en el fondo, fuera estimulando y marcando dentro de yo diría, de una dinámica de intervención tanto el aspecto sanitario, la rehabilitación del imputado, como asimismo también el cumplimiento de las obligaciones judiciales o legales a las que se comprometieron. Generalmente en Estados Unidos se trabajó en lo que se denomina la probation, pero en Latinoamérica se ha trabajado a través de distintas instituciones, se ha trabajado en la suspensión condicional del procedimiento, se trabajó también en ejecución de sentencia y tanto para población adulta como fundamentalmente también para población adolescente, que es lo que nos interesa y lo que nos convoca en el Congreso. En lo que dice relación a la población adolescente, podemos relevar los siguientes aspectos. Hay determinados componentes que marcan el compás y son aquellos principios que inspiran el modelo de tribunales de tratamiento de drogas para adolescentes. Y algunos de ellos son una planificación colaborativa para el éxito del programa, o sea que el trabajo se desarrolla en equipo, integrado por el Poder Judicial o por el sistema judicial en el ámbito penal y por los equipos de salud. La relación se produce a través de una reunión de preaudiencia donde se comunican los avances tanto de la incorporación al programa como asimismo también el proceso terapéutico y se hacen los ajustes necesarios. Desde la perspectiva de la horizontalidad. Los equipos toman las decisiones ampliamente informados y a través del consenso.
Aquí hay que potenciar como segundo aspecto lo que se denomina el trabajo en equipo. Todos y todas las opiniones de los profesionales deben ser vertidas y deben ser además consensuadas con el resto de los profesionales que trabajan en este equipo. Generalmente son el juez, el fiscal, el defensor, en el área del equipo judicial, y en algunos casos se denomina dupla psicosocial, que es un trabajador social y un psicólogo, y además del terapeuta propiamente tal, que es, ¿no es cierto?, el organismo que presta la atención o servicio terapéutico. Es también importante como tercer elemento la población objetivo. La población objetivo va a estar dirigida a adolescentes consumidores problemáticos y además que hayan cometido, ¿no es cierto?, alguna infracción penal. Esa es la población objetivo específica. Ahora, respecto a algunos aspectos que son de relevancia, son la definición de criterios de inclusión y de exclusión al programa. En algunos casos hemos podido ver que la imposibilidad, por ejemplo, de poder incorporar a algunos participantes o usuarios que presentan algún tipo de patología dual. Quizá algún tipo de comorbilidad probablemente sí se puedan incorporar y se hacen en el programa. La idea es que el programa siempre se tiene que adecuar a las características y necesidades del participante. El cuarto aspecto es la participación activa judicial. El hecho de que participe el equipo judicial dirigido por un juez en una audiencia que la preside un magistrado es de gran relevancia porque el participante empieza a sentir cierta comodidad y cercanía. A lo que nunca se debe llegar es al paternalismo. Esta cercanía con la autoridad hace que la justicia la vea mucho más cercana. Y en el fondo el trabajo es construir soluciones con este participante. Por supuesto que siempre manteniendo la proporción, los límites que implican, ¿no es cierto?, esta relación, y por otra parte también nunca desperfilarse del rol. El juez no puede dejar de ser juez, el fiscal lo mismo y el defensor exactamente igual. Asimismo, es muy importante también el seguimiento y la evaluación como quinto componente. El seguimiento es importante desde incluso el inicio, incluso desde la perspectiva del análisis y clasificación de la incorporación de los datos, y la evaluación a través de su monitoreo, ¿no es cierto?, y la medición de procesos, resultados y finalmente impacto. Generalmente se recomienda incluso la mantención de los equipos interinstitucionales en este caso, o tanto del equipo judicial como del equipo de salud. Pero hay algunos buenos resultados en los cuales se ha trabajado con todos los jueces. Por ejemplo, en la Corte Superior de Ventanilla, en Perú, nos tocó desde la CICAD, Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, implementar el programa, y pudimos ver con mucho éxito que en definitiva la rotación de los jueces sí ayudó a facilitar el éxito del programa. Asimismo, también es muy importante, como yo diría, como sexto elemento de los componentes de tribunales de tratamiento de droga para adolescentes, el incorporar a la comunidad. La comunidad es importante que sepa, que participe de una u otra forma también, quizá no directamente de las audiencias, pero sí cooperando, y que tenga conocimiento de cuáles son las actividades que se desarrollan y por qué se trabaja, ¿no es cierto?, en estos ámbitos o bajo los aspectos subyacentes, porque generalmente los sistemas penales se preocupan del conflicto penal en sí mismo, pero aquí nos preocupamos también de los aspectos subyacentes, y se trabaja sobre la base de la modificación de la conducta que lo hace consumir, también la modificación o el desistimiento del delito, se trabaja en el área de habilidades para la vida, resolución de problemas, y asimismo también en algunos casos en reducción del daño, por supuesto, de los adolescentes. Por ello es importante que la comunidad esté enterada y bien informada. El tratamiento, siempre debe existir una planificación como séptimo elemento en el tratamiento. El tratamiento debe ser estructurado y adecuado a las necesidades sanitarias en este caso, el participante. Y asimismo también, muchas veces lo que ocurre es que el alta terapéutica, el término del tratamiento, no coincide con el término de la causa judicial. También hay que trabajar
para los efectos de conciliar de alguna u otra manera dicha circunstancia. Como octavo elemento, es sumamente importante dotar en esta intervención de los servicios apropiados para el desarrollo del adolescente. Aquí tiene que primar lo que se llama la integralidad. Y desde esa perspectiva, necesariamente el adolescente tiene una serie de aspectos que cubrir. Hay aspectos muchas veces sanitarios, hay aspectos educacionales, aspectos incluso de competencia o incompetencia parental, la misma familia. Hay que trabajar con todas estas, yo diría, redes que facilitan el desarrollo del adolescente y asimismo también el éxito del programa. Estamos hablando de escuela, comunidad, salud física y mental, ya trabajo en el área de los tiempos libres, el tratamiento de la droga, ya, y la protección y reparación del adolescente desde la perspectiva legal, como asimismo también dentro de la perspectiva de salud. Y por último, en todo lo que refiere a la reinserción social. Como noveno principio, está también todo lo que se refiere a los servicios de género apropiados. O sea, tenemos que trabajar equidad, tenemos que trabajar inclusión, tenemos que trabajar enfoque de género e interculturalidad. Necesariamente, al final de mi exposición vamos a revisar quizá un poquito más en detalle estos aspectos que son de gran relevancia. También aspectos como décimo factor está el tema de las competencias culturales. Ya tenemos que situarnos tanto desde la perspectiva de la intervención judicial como sanitaria, en que nos encontramos frente a un adolescente que quizá es de una etapa de desarrollo totalmente distinta. Y debemos adecuar también nuestras líneas de pensamiento, el enfoque, para los efectos de también adecuar las soluciones y consensuar también con el adolescente, que es uno de los trabajos que se hace. Uno de los de otros aspectos, yo diría que es como el undécimo o décimo primero, es el énfasis en las fortalezas del adolescente. O sea, yo tengo que necesariamente que trabajar con eventualmente, ¿no es cierto?, en la intervención misma judicial, y esto es sumamente importante, tengo que trabajar por una parte en el eje de salud, que es el proceso terapéutico, la terapia en sí misma, este proceso de rehabilitación, pero nunca se debe superponer los aspectos judiciales a la terapia. Y las fortalezas precisamente dicen que hay que tener mucho cuidado en superponer en el ámbito de la intervención judicial o en la audiencia propiamente tal, aspectos que eviten o no faciliten el proceso terapéutico, ¿no es cierto?, y que impidan el éxito del proceso de rehabilitación. Asimismo, también es muy importante, y yo diría que como duodécimo elemento, la participación de la familia. La familia, que es el núcleo esencial en general de nuestra sociedad, incluso está señalada en nuestras constituciones políticas, es muy importante que participen activamente. Hay distintas etapas del proceso, de la terapia en sí misma y del proceso de rehabilitación que requieren la participación de la familia. Su soporte, ¿no es cierto?, esencial, esa red íntima. Y también como el 13º elemento, que es muy importante, son los vínculos educativos. Generalmente siempre hay que complementar estudios, ¿ya? Hay retrasos muchas veces en el desarrollo de las actividades laborales, por lo general. Y ahí está un poco también ligado al hecho de que hay que, en el ámbito del tratamiento, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, droga de inicio, droga de impacto, hay que verificar. Ahora, sí es importante señalar que los adolescentes que trabajan en los programas de tribunales de tratamiento de droga generalmente llegan por el delito que cometen a un tribunal y allí se incorporan al programa. ¿Ya? Por otra parte, yo diría como el 14º elemento, son las pruebas de detección de consumo de droga. O sea, necesariamente al adolescente hay que someterlo a un screening de droga y para los efectos también de ejercer algún tipo de control, ¿ya? Y que esto implique también los ajustes terapéuticos, en definitiva. Asimismo, y el modelo, como 15º elemento, trabaja con sanciones e incentivos, pero no son sanciones penales, sino que son restricciones que se establecen en la medida de que el participante, ¿no es cierto?, no persista en adherirse al programa
y en este caso, ¿no es cierto?, empiece a fallar, por ejemplo, en la periodicidad en la que tiene que concurrir a los procesos terapéuticos e incluso a las audiencias. Hay que generar restricciones que impliquen sanciones, ¿no es cierto? Pero estas sanciones siempre tienen que tener una consecuencia, ¿ya? O sea, tienen que estar ligadas, tienen que generalmente algún tipo de aprendizaje. Y eso se trabaja en el equipo, ¿no es cierto?, en esta reunión de preaudiencia. También los incentivos, que puede ser un aplauso, muchas veces hay programas que regalan entradas al cine, etc. Hay mucho, no me quiero detener en esto en definitiva porque es un poquito más complejo de explicarlo, pero en definitiva son sanciones e incentivos que por una parte son motivaciones y por otra parte también restricciones que implican, en este caso, incluso de alguna manera también hay algún tipo de restricciones en cuanto a, por ejemplo, si pueden o no circular cuando empiezan a salir con dinero, en fin. Y en la medida que vayan avanzando en su proceso terapéutico, en este proceso de rehabilitación, necesariamente van a ir encontrando, ¿no es cierto?, una respuesta positiva en cuanto a que se van a ir disminuyendo las restricciones y se va a ir generando mayores incentivos. Y por último, es sumamente importante, como 16º aspecto o elemento de los tribunales, las sesiones de preaudiencia. Las sesiones de preaudiencia son donde concurren los dos equipos, tanto el equipo judicial como el equipo sanitario. Y allí se revisa el plan de intervención individual adaptado al adolescente y se toman decisiones de manera horizontal. Y esas decisiones son generalmente consensuadas, qué es lo que se le va a comunicar y cómo se va a trabajar en la audiencia con el adolescente. Es sumamente importante esta reunión porque estas decisiones generalmente están dirigidas a facilitar este proceso terapéutico. Y cada vez se va perdiendo más el conflicto penal, se va centrando más en el proceso terapéutico, que es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros no nos interesa que no vuelva a infringir normas penales y por otra parte, ¿no es cierto?, que se rehabilite. Y el proceso de reinserción, además, o sea, si está educado, si está tratado, terminado el tratamiento, eventualmente es muchísimo más fácil poder reinsertar. En la segunda parte de la exposición voy a hablar de la justicia terapéutica, que es sumamente importante. La justicia terapéutica no son los tribunales de tratamiento de drogas, la justicia terapéutica proporciona herramientas para los efectos de generar y facilitar el desarrollo de los tribunales de tratamiento de drogas y además asegurar el éxito de los tribunales de tratamiento de drogas. Podríamos decir que son aquellos, en definitiva, son aquellos principios que se caracterizan, o la característica que tienen, que pueden ser aplicables a cualquier área de la justicia, a materia penal, en materia de familia, en materia civil, inclusive en materia de apelaciones, y forman la línea base para el trabajo y la práctica en el ámbito de la justicia terapéutica, ¿ya? Esos serían los principios. Dentro de los principios, generalmente, lo que hemos trabajado en la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y en los distintos capítulos es que se trabaja analizando las reglas y las consecuencias emocionales, o sea, aquellas sensaciones que generan en los destinatarios de las normas, tanto en la comunidad en general como asimismo respecto de aquellos operadores. También se trabaja en el área de los procedimientos o de los procesos, y los efectos que generan los procesos también en quienes intervienen en cualquier sistema judicial o en cualquier materia. Pero aquí lo estamos centrando en tribunales de tratamiento de droga para adolescentes. Estamos hablando de un tribunal ¿no es cierto?, en materia penal para adolescentes. Asimismo también, desde la justicia terapéutica se analiza el rol de los operadores, ¿ya? Y fundamentalmente lo que se mira acá son las prácticas terapéuticas o antiterapéuticas. No es una mirada crítica destructiva, sino que es una mirada crítica constructiva. Es un identificar, un acompañar y mejorar, en definitiva también, desde la gestión del operador y hacia también la intervención o el enfoque del operador. Todas estas herramientas que ofrece generalmente están vinculadas a la ciencia del comportamiento hacia la ley. O sea, esto quiere decir que nacen desde la psicología, o es la base, la fuente desde donde nacieron, y lo que pretenden o buscan es buscar cambios positivos, pero siempre promoviendo el bienestar de todas las personas que se involucran en un proceso.
Con esto hacemos del sistema de justicia muchísimo más efectivo y digno para la comunidad. David Wexler, que es uno de los creadores, y Bruce Vinik, son yo diría los dos filósofos y creadores de la justicia terapéutica por allá por los años 80 y algo, en Estados Unidos. David Wexler actualmente vive en Puerto Rico, ejerce como académico en la universidad y Bruce Vinik en el año 2010 nos abandonó, falleció. Y tanto Wexler como Vinik establecieron 5 principios fundamentales para la justicia terapéutica que cumplen su papel en general y en la totalidad, sin importar el área de aplicación. El primero de los principios es una intervención judicial continua. Ya hablamos de esto. Esta intervención judicial continua, ¿no es cierto?, es una facilitadora para los efectos, ¿no es cierto?, del éxito de cualquier programa y fundamentalmente también vinculado a los tribunales de tratamiento de drogas. Siempre hay que tener un estrecho seguimiento de la conducta y respuesta inmediata de la misma. Es necesario, y sobre todo en los tribunales de tratamiento de drogas, generalmente hay una sanción, en este caso, o un incentivo, ¿no es cierto?, y generalmente está coadyuvado de un ajuste terapéutico, que tiene que tener una coherencia y un cierto sentido. Los castigos no son porque sí, siempre llevan consigo un aprendizaje necesariamente, y hay que trabajar. El tercero de los principios fundamentales es la integración de los servicios de tratamiento con el procesamiento de los casos judiciales. Aquí hay que empezar a construir lo que se denomina un idioma o un lenguaje bilingüe. El lenguaje jurídico a disposición de la salud y el lenguaje sanitario a disposición del mundo judicial o del mundo jurídico. Entonces, hay que construirlo. Yo generalmente le he llamado el ABC del sistema jurídico para la salud y el ABC del sistema de salud para el ámbito jurídico. Es muy importante desde esta perspectiva el cuarto principio, que es la participación multidisciplinar. Este está orientado a la integración también, no solo, además de los servicios de las redes, ¿no es cierto?, la identificación, la activación de las redes. Y como quinto principio, es la colaboración necesaria con las organizaciones comunitarias y gubernamentales. Es esencial esta comunicación, este ámbito, esta esfera de comunicación. Y incluso podríamos atrevernos a decir que un programa de justicia terapéutica puede verse visto como una corriente de política criminal, pero que siempre es alternativa y que tiende a disminuir o evitar una sanción penal estatal, ¿no es cierto? Le concede una participación activa a todas las partes involucradas dentro de este proceso y los coadyuva para los efectos de resolver los conflictos, pero bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones que se van a establecer. Por nombrar algunos programas que están vinculados a la justicia terapéutica, en el año 2009 y entre el 2012 y incluso 2017, en Argentina hay un programa piloto en ejecución de sentencia, y por allá por los años 2013 en Salta también se levantó un programa de tribunales de tratamiento de drogas. En México también en el año 2009, Tribunal de Tratamiento de Adicciones, actualmente se llama Programa de Justicia Terapéutica, y incorpora tanto adolescentes, primeramente adultos como también adolescentes. Y hay programas de Tribunal de Tratamiento de Drogas en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana, en Colombia. Todos estos programas en general se trabajaron desde la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas. Yo permanecí algunos años en Washington, integraba el equipo y dirigí capacitaciones en los distintos países. Perú, incluso Paraguay, se han hecho algunas también en Uruguay. Hay una serie de países que han estado interesados y vinculados en este caso. Hay programas en Chile desde el año 2004 para adultos y desde el 2008 programa de Tribunal de Tratamiento de Drogas para adolescentes, en general, en fin. Y así una serie de otros programas también en el ámbito de justicia terapéutica, en materia de violencia intrafamiliar los hay, y una serie de otros aspectos más que quisiera relevar. Ahora vamos a pasar a algo que me interesa y que es, yo diría, de gran relevancia, que es
dentro del modelo de tribunales de tratamiento de droga y utilizando como herramienta TJ, que es la justicia terapéutica. Ahora, ¿por qué se denomina TJ y no JT, que sería las siglas en español, justicia terapéutica? Se denominó TJ porque en el segundo congreso, hecho en Puebla, México, de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, conversamos y decidimos en definitiva que era pertinente mantener las siglas iniciales, que era porque nacen, como bien les dije, en Estados Unidos, de la Therapeutic Jurisprudence, ¿cierto? Que quienes desarrollan inicialmente, no sé, tanto desde la perspectiva filosófica como de la perspectiva de la misión, visión, en definitiva, de la construcción de estos modelos de resolución de conflicto, son David Wegley y Bruce Winnick, en definitiva. Y ellos proponen, de una u otra forma, pero vámonos al tema de la población objetivo. Dentro del ámbito, centrémonos en la equidad e inclusión, derechos humanos e interculturalidad. Y vámonos a analizar la población objetivo. Los criterios de elegibilidad y exclusión de los tribunales generalmente se recomienda que deben estar basados en evidencia empírica. Incluso, ¿por qué? Porque si nosotros la basamos en la evidencia empírica, que es, en definitiva, desde la recolección de antecedentes, la intervención misma y el egreso del programa, vamos a poder determinar qué tipo de participantes pueden ser tratados de una manera efectiva y segura. O sea, vamos a garantizar de alguna manera el éxito del programa. Y vinculado fundamentalmente a los tribunales de tratamiento de drogas, o en general a cualquier programa que trabaje con las herramientas, ¿no es cierto?, y las capacidades que se desarrollan en el ámbito de la justicia terapéutica. Y para ello se evalúa a los participantes, necesariamente hay que evaluar. Se utilizan herramientas, ¿no es cierto?, como ya se señaló, y además procedimientos basados en la evidencia. ¿Qué criterios de objetividad, de elegibilidad y exclusión, elegibilidad y exclusión podemos incorporar? Vamos a decidir, vamos a tener que tomar esa decisión en los equipos desde la esfera gubernamental, a quienes generalmente desde el principio se sensibiliza, se activan escenarios para los efectos de que las autoridades gubernamentales conozcan el programa y estén sensibilizados también, y esto está mirado para los efectos de que puedan existir recursos y viabilidad del programa. Participantes de alto riesgo y altas necesidades. O sea, estamos hablando nosotros de alto consumo y también, ojalá llegáramos al segmento de aquellos delitos más graves en el ámbito de los adolescentes, que son los que requieren intervención inmediata. Ojalá para ayer. Y también, para los efectos de garantizar el éxito del programa, debemos considerar evaluaciones de elegibilidad, pero que estén validadas. Validada significa que científicamente se ha demostrado ya tanto el curso inicial como asimismo los procesos que obedecen a ciertas reglas que se han cumplido y que están bien determinados esos procesos y bien capacitados los operadores del modelo. Y aquí tenemos que ver si hay por ejemplo, en ámbitos de inclusión, qué tipo de delitos voy a incorporar, si las sanciones eventualmente me permiten a mí o no incorporar delitos. Yendo más lejos, en Perú existe un código penal de responsabilidad penal adolescente, y allí se trabaja en ejecución de sentencias, e incluso hay acuerdos de la Corte Superior de Ventanilla que hacen referencia a la modificación de la sentencia posterior a la implementación del programa, en definitiva. O sea, de todas maneras existen prácticas que nos indican que eventualmente podríamos incorporar participantes también que incurren en algún tipo de delitos más graves. Y, por supuesto, que se analiza en el ámbito de RNR, que es riesgo, necesidad y responsabilidad, que es un modelo para los efectos de trabajar en la intervención, eventualmente también todo el historial delictivo, también se trabaja en esa área. Ya les decía, el desistimiento del delito, habilidad para la vida, resolución de problemas. Y hay que ver, de acuerdo a las condiciones clínicas que presentan los participantes, si hay inclusión o exclusión, en definitiva, del programa. Muchas veces no es conveniente incorporarlo si es que no tengo, por ejemplo,
la posibilidad de trabajar en todas las áreas y todas las necesidades. Por ejemplo, un adolescente hipertenso, diabético y con alguna patología dual, y además que tenga consumo de alcohol y de otras sustancias estupefacientes. Imagínense usted, ¿por dónde parto? ¿Qué es lo primero que tengo, ¿no es cierto?, que estabilizar? Y cómo tengo que hacer la intervención. Vámonos a equidad y inclusión, que es sumamente importante. Y esto es fundamental, y yo diría que es transversal para todos los programas, aquellas personas que históricamente hayan sido sujetos de discriminación u oportunidades sociales reducidas, ya sea debido a su raza, origen étnico, género, orientación sexual, identidad sexual, discapacidad física o mental, o ya sea religión, incluso estatus socioeconómico, deben en el programa recibir las mismas oportunidades que todos los demás participantes y deben necesariamente beneficiarse de, fundamentalmente, los tribunales de tratamiento de drogas, como asimismo de cualquier otro programa. Desde la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos, se trabajó como alternativas al encarcelamiento. Y esto es sumamente importante. Y se los comento ahora porque tiene gran relevancia. Hay programas que se pueden intervenir en una etapa anterior al proceso, generalmente están vinculados a la policía y a la fiscalía, donde se pueden desarrollar, durante la etapa intermedia, que es durante el procedimiento, y después en ejecución de la sentencia, para que uno pueda visualizar la institución que puede escoger y en la cual se puede trabajar con los programas. Dentro de la equidad e inclusión, veamos acceso equivalente. ¿Qué es el acceso equivalente? Para los criterios de elegibilidad de los tribunales de tratamiento, siempre tenemos que buscar, y es sumamente importante esto, la no discriminación tanto en la intención del programa como en el impacto del mismo. Hay que cuidar. Si la intención del programa está dejando fuera o está generando una discriminación en relación a la población, debemos poner atención. Y para el caso de que un requerimiento de elegibilidad tenga un efecto probablemente no intencional de restringir el acceso de forma diferencial, entiéndase, a miembros de un grupo, siempre y cuando estos hayan sido históricamente sujetos de discriminación, dicho requerimiento necesariamente al programa tenemos que hacerle los ajustes para aumentar. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Aumentar la representación de esas personas que están en minoría. Generalmente nuestras constituciones se encargan, ¿no es cierto?, de recordarnos esos aspectos. A menos que al hacerlo pongamos en riesgo o en grave riesgo la seguridad pública o, en este caso, la efectividad del programa, porque no tendría asunto si estamos hablando de un programa distinto o estamos desvirtuando el modelo. Las herramientas, ¿no es cierto?, que vamos a considerar desde esa perspectiva para determinar la elegibilidad, evaluar y determinar la elegibilidad de los candidatos, siempre deben ser válidas y deben utilizarse hacia esos grupos históricamente discriminados. Y debe generarse dentro de los procesos un espacio para los efectos de tener esas consideraciones. Y asimismo también asegurar la representación de esa población de participantes, ¿no es cierto?, que eventualmente se vincularen a algún tribunal de tratamiento de droga dentro de la esfera de un tribunal en materia penal y que advierta conflictos de responsabilidad penal adolescente. También tenemos que tener en consideración como segundo aspecto la permanencia equivalente. Los tribunales de tratamiento o cualquier programa dentro del ámbito de alternativas al encarcelamiento deben monitorear, yo diría de manera regular, si miembros de estos grupos, ¿no es cierto?, históricamente también, que han sido históricamente discriminados, están completando el programa y debe existir, ¿no es cierto?, una equiparación con las tasas equivalentes a los otros participantes, o sea, qué porcentaje, en definitiva, de la población presenta estas características, yo las estoy incorporando en el programa.
En caso de que las tasas de conclusión del programa sean, pero realmente significativas, y se encuentren desmedradas en relación a estos grupos ya discriminados, el tribunal o cualquier programa de alternativa a la que se debe necesariamente investigar cuáles son las causas de esta disparidad, debe analizarla y necesariamente tiene que desarrollar y ajustar, ¿no es cierto?, hacer correcciones, ajustes, y para los efectos de incorporar y evaluar dichas acciones. También es necesario, como tercer aspecto, ver lo que se llama el tratamiento equivalente. Los miembros, también estos miembros históricamente discriminados, deben ser considerados exactamente igual que los participantes tradicionales, y se debe tener mucho cuidado tanto en la calidad del tratamiento de los participantes que presenten incluso diría yo, necesidades clínicas equiparables, ¿ya? El tribunal proporcionará atención especial basado en la evidencia y desarrollará además también, o la construirá en base a que sea una efectiva para aquellos miembros históricamente discriminados y que necesariamente deben estar incorporados dentro del programa. En el ámbito de incentivos y sanciones equivalentes, como hemos hablado de sanciones y incentivos equivalentes, también necesariamente estos grupos deben estar considerados en el ámbito de sanciones e incentivos, y tanto los logros como asimismo también los principios de estas sanciones necesariamente deben ser equiparables. Y, a ver, pero necesariamente el cuidado que debemos tener si es que se verifica algún tipo de daño a algún participante del programa. Igualmente hay que hacer seguimiento, hay que verificar y evitar cualquier daño asociado, eventualmente, ¿no es cierto?, que implique no solo una discriminación. Recordemos que estamos haciendo un tratamiento sanitario, un proceso terapéutico de rehabilitación. Y debe necesariamente monitorearse y regular este tipo de grupos. Estos grupos necesariamente hay que tener una mirada especial y objetiva, además de inclusiva. Disposiciones equivalentes. Dentro del ámbito de las disposiciones equivalentes a estos grupos, necesariamente van a ser sometidas a las mismas disposiciones legales que otros participantes. Mismo tratamiento, quizás las necesidades van a ser distintas. Debemos estar atentos en relación a las necesidades que eventualmente pueden ser distintas. La capacitación de los equipos es fundamental. Los operadores tienen que estar altamente capacitados, técnicamente, tienen que conocer el modelo, trabajar con el modelo, y además advertir y desarrollo de herramientas y capacidades tanto de justicia terapéutica como asimismo también del modelo. Y por último, o más bien dicho, vamos a pasar a ver las funciones y responsabilidades del juez. Los jueces, y es sumamente importante, siempre deben estar actualizados. Sabemos que la legislación es fundamental y tienen que tener conocimiento. Y deben conocer aquellas mejores prácticas, ¿no es cierto?, dentro del ámbito del tribunal, y por eso, de tratamiento de droga o cualquier programa. Y por eso es muy importante la interacción que tiene que existir entre los mismos jueces de la misma comunidad, ¿no es cierto?, que desarrollan actividades con tribunales de tratamiento de droga, cualquier, ¿no es cierto?, sistema alternativo al encarcelamiento, cualquier modelo de alternativas al encarcelamiento, deben establecer algún marco de comunicación, algún evento en el cual, ¿no es cierto?, haya ya algún tipo de transmisión de la información y de capacidades, herramientas del desarrollo de las mismas. Deben participar esas reuniones de equipos locales, equipos comunitarios, equipos regionales y equipos nacionales, es muy importante. Y tenemos que centrarlas, ¿no es cierto?, en la capacitación profesional. Tenemos que ver también la duración del mandato, o sea, el tiempo que va a permanecer en el cargo se va a desarrollar. El expediente, la consistencia del expediente va a estar basado precisamente en esto, en el uso de estas herramientas y de esta capacidad. Deben necesariamente desarrollarse reuniones previas a las actividades judiciales o al desarrollo de las audiencias propiamente tal,
frecuencia en las audiencias, es decir, las frecuencias de las audiencias de seguimiento judicial van a ser al principio mucho más cercanas y después se van a ir dilatando porque vamos a ver, de acuerdo al progreso y a la adherencia que presente, en este caso, el participante usuario al programa. La duración de las intervenciones incluso también, las destrezas que desarrollan los jueces, los fiscales, los defensores, los equipos sanitarios, con el tiempo, muchas veces las intervenciones no duran más de 2, 3 minutos, máximo 5. No más, se utilizan sistemas de aprendizaje vicarios, muchas veces se utilizan elementos de la kinestesia, de la mediación. La justicia restaurativa también entrega herramientas muy útiles para los efectos de trabajar, en fin. Y siempre se debe estar atento al comportamiento judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué uno está reaccionando de una determinada manera? ¿Qué lo llevó a interactuar de una determinada forma? ¿De qué manera se puede interactuar mejor? Y todos los recursos sanitarios, ¿no es cierto?, tanto del ámbito de la psicología, neurología, psiquiatría, ¿no es cierto?, están a disposición, ¿ya? Y también del desarrollo del adolescente, deben estar a disposición del juez, ¿ya? La oferta debe ser amplia en ese sentido. Y la toma de decisiones judiciales siempre se debe considerar como consensuada, ¿ya? Y bien, en relación al tratamiento de uso de sustancias, los participantes no deben ser discriminados y estos grupos, en definitiva, que han sido eventualmente discriminados en el tiempo, necesariamente deben tener el mismo acceso, la misma facilitación para los efectos de dicho tratamiento. No se va a impartir como premio para incentivar comportamientos deseados, ni para castigar violación, ni para cualquier otro objetivo que no se indique clínicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que apegarme al tratamiento, al proceso clínico, pero nunca desde la perspectiva de la discriminación, sino que de la inclusión, ¿no es cierto? Y debo saber en qué diferenciar y en qué no diferenciar. Los proveedores de tratamiento deben estar capacitados y deben estar además supervisados, ¿no es cierto?, para impartir toda esta oferta programática y sobre todo basada en la evidencia. Necesariamente debe existir algún mecanismo de control. Y por supuesto que es bueno para esto construir manuales de procedimiento, construir guías metodológicas que indiquen con bastante claridad. Y finalmente, para los efectos de la evaluación, todos los instrumentos que se utilicen para evaluar deben necesariamente estar calibrados, por llamarlo de alguna manera. Deben construirse en base a la evidencia y deben, al decir calibrados, deben estar validados científicamente. Esto significa que deben tener un alto componente científico. Bien, quiero invitarlos e invitarlas a una reflexión. Estamos viviendo momentos difíciles en nuestros países, con la declaración en muchos países de catástrofe, de la pandemia que estamos viviendo está generando una serie de trastornos, y quiero invitarlos a hacer una reflexión de paz, de respeto, de comprensión, de contención, de humanidad, fraternidad y asimismo de amor. Creo que si no contamos con estas herramientas hoy en día, se nos dificultan muchos escenarios, nuestras visiones también, y creo que tenemos que también trabajar con estas herramientas. Yo diría que la mayoría de los programas incorporan estas herramientas. Agradezco mucho a la audiencia y les envío un fraterno abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. A nosotros nos complace muchísimo lo que ha manifestado, todas las formas de trabajo, ¿no?, fundamentalmente en adolescentes, es algo muy necesario, y que realmente creo que la forma de programa es lo que más nos va a indicar de qué manera sistemáticamente podemos llegar al objetivo. Así que felicitaciones, muy agradecidos por su contribución, y seguiremos trabajando con usted, doctor, seguramente desde las aulas de Alampionaf y de toda esta Unión Latinoamericana, que lo que pretende realmente es esto, ¿no?, aplicar buenas prácticas, y como decimos siempre en Alampionaf, del discurso de los derechos a las prácticas, a las buenas prácticas. Así que muchísimas gracias por este mensaje y por todo lo que nos ha enseñado esta tarde. A usted, doctora, y una vez más agradezco al 12 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, y por supuesto a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez,
Adolescencia y Familia que usted tan dignamente dirige. Le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, fuerte abrazo a todos los hermanos chilenos y latinoamericanos. Muchísimas Por gracias. supuesto que también un fraterno saludo para todas las argentinas y argentinos. Gracias. Muchas gracias.